Yahweh te bendiga, estamos conectados de Argentina a Buenos Aires. Shabbat Shalom para todos. Damos gracias al Padre. Ya estamos entonces conectados. Yahweh les bendiga también a través de Instagram. Bendiciones para todos. Bienvenidos, Shabbat Shalom. Entonces ya vamos a iniciar con este mensaje, un mensaje muy especial que el Padre va a estar hablando, ministrando a muchas vidas, a muchas personas. Un mensaje que me dio el Padre hace tiempo atrás, que realmente va a ser de bendición para muchas personas. Este mensaje es un mensaje que se une con otros que yo ya he dado hace varios meses y que realmente, para los que realmente es el mensaje, va a ser de bendición. Porque muchas veces el Padre me da mensajes que no son para todas las personas. A veces me da mensajes que son para personas específicas y muchas veces son mensajes para todo tipo de personas. Cualquier persona lo puede escuchar. Pero el mensaje de hoy es un mensaje especial donde el Padre va a estar hablando específicamente a muchos de sus hijos, a muchas personas, y que el Espíritu de Yahweh pueda darte luz y entendimiento con respecto a lo que hoy el Padre va a estar ministrando. Así que bendiciones para todos. Ya estamos en Instagram, en Facebook, y vamos a iniciar este mensaje con una oración al Padre, para que a través de su palabra y su espíritu Él pueda hablar y ministrar tu vida, tu corazón y todo aquel que escuche este mensaje. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por el ministerio de Hacienda Antigua. Gracias por todo lo que has hecho en este tiempo. Gracias por las escuelas. Gracias, Padre, por cada mensaje que tú has dado a tu pueblo. Gracias, Padre, por el ministerio de Hacienda Antigua, por ser luz a las naciones. Te pido que este mensaje que tú me diste pueda ser dado con unción a través de tu espíritu, a través de tu palabra, y que todo aquel que pueda escuchar este mensaje pueda ser bendecido. Especialmente las personas que son en sí las que tienen que escuchar este mensaje, Padre. Que seas tú hablando, ministrando, como siempre lo haces. En el nombre de Yahshua, yo te doy gracias y te pido que tú estés ministrando cada vida, cada corazón, y que tú los abraces y derrames tu amor y tu perdón y tu misericordia en cada uno de ellos. Gracias te damos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar entonces el mensaje de hoy. Un mensaje especial que se llama Los Invisibles. Así se llama el mensaje de hoy. Y oro al Padre para que el Espíritu de Yahweh te dé luz y entendimiento con respecto a este mensaje. Vuelvo a decir, este mensaje no son para muchas personas, sino solamente para las personas que Yahweh ha determinado. Hace ya varios meses que Yahweh me ha dado diferentes mensajes y mensajes especiales. Me ha dado diferentes tipos de mensajes. Él ha sido bueno durante ya, vamos a llegar a 5 años de ministerio, y me ha dado más de 600 mensajes para ministrar, para compartir. Pero me ha dado mensajes específicos, como alguno de ellos, como un mensaje que se llama Los Pocos. Y ese mensaje es un mensaje que Yahweh le da a ciertas personas. Y ahí hablo quiénes son los escogidos, quiénes son los llamados. Ahí enseño bien ese tema. Otro mensaje que di son los escogidos. Y ahí hablo acerca de la novia, quién es la novia, quiénes son los invitados a la boda, quiénes son los escogidos, quiénes son los llamados. Y luego di otro mensaje que se llama los 144.000 sellados, o el sello de Yahweh. Son mensajes que realmente han sido de mucha bendición, en mensajes específicos donde el Padre ha hablado. Y si no los viste o no lo escuchaste, ahí en el canal de YouTube lo puedes encontrar.
Ahí están todos los mensajes que vengo dando ya hace tiempo. Y el mensaje de hoy va conectado con todos estos mensajes que yo estoy nombrando. Ahora, ¿por qué se llama en sí el título Los Invisibles? ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas que son escogidas de Yahweh en las naciones, en el mundo entero, que son invisibles para el ser humano. Pero no son invisibles para Satanás. El ser humano, el mundo en sí, está acostumbrado a vivir en esta tierra con los ojos naturales. No conoce el mundo espiritual. El ser humano está acostumbrado a ver, a tocar, a palpar, a sentir, pero no está acostumbrado a vivir una vida espiritual. Solo aquel que tiene una vida espiritual es aquel que vuelve a nacer, aceptando el sacrificio del Mesías, recibiendo el Espíritu de Yahweh. Y vemos que Yahweh ha escogido en estos tiempos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo la tierra, porque ya cada vez falta menos para que se cumpla todo el libro de Apocalipsis, para que el Mesías regrese en las nubes por segunda vez. Yahweh ha escogido y ha determinado nuestro Padre Celestial personas que se les llama como invisibles. Porque así es donde Él me lo determinó. Yo tengo a muchos de mis hijos, tengo escogidos en las naciones, hombres y mujeres que son invisibles para el ser humano, para el hombre. Ahora, ¿por qué Yahweh llama a estas personas invisibles? Porque son personas que para el mundo natural, físico, son personas comunes y corrientes. Que si vos vas caminando en una calle y te cruzas algún invisible de Yahweh, el que no tiene el espíritu de Yahweh no lo puede discernir. El que no conoce el mundo espiritual no lo puede discernir. Esos son los invisibles que Yahweh tiene preparado. Pero ¿qué es lo que sucede? Para los que tienen al Espíritu de Yahweh, para los que están con el Padre Celestial, saben quiénes son los invisibles. Porque el Espíritu de Santidad es el que muestra el mundo espiritual. Los invisibles son personas que marcan la diferencia en el plano espiritual. Los invisibles son las personas que Satanás ataca toda su vida. Satanás sabe quiénes son. Son personas escogidas, personas especiales, que desde aún en el vientre de su madre fueron atacados por el enemigo para poder matarlos y destruirlos. Los invisibles muchas veces son esas personas que el ser humano normal, natural, siempre lo despreció, siempre la despreció, siempre lo rechazaron, la rechazaron. Nunca encajó en ningún lado. Son esas ovejas negras, esos bichos raros. Son personas que muchas veces no entran en la sociedad, en el sistema, por diferentes situaciones. Los invisibles son escogidos por Yahweh antes que estén en el vientre de su madre. Antes de que papá y mamá se unieran y venga tu vida, o venga mi vida, o venga cualquier tipo de persona que son invisibles para Yahweh. Ahora, son invisibles para el mundo natural, para el mundo físico, pero no para Yahweh. Pero Yahweh los tiene invisibles. ¿Por qué? Porque son personas que hoy están en el mundo esperando la señal de Él, la luz verde de Él. ¿Para qué? Para ser usados en los últimos tiempos. Por eso, si no viste estos mensajes que estuve nombrando, los 144.000 sellados, los escogidos, los pocos, cuando hablo también acerca de las personas que han sido selladas
por el Espíritu de Yahweh. Todos esos mensajes tienen que ver con este mensaje. Ahora, Yahweh, el Elohe, el poderoso que creó todas las cosas, los cielos y la tierra, Él es luz, Él es amor, Él es transparente, en Él no hay sombra de variedad, Él es sencillo. Pero Él también muchas veces obra misteriosamente. Muchas veces Él obra en multiforma. Y si no tenemos al Espíritu de Yahweh, no podemos discernir lo que realmente, cómo Él obra, cómo Él se mueve, cómo Él planea todas las cosas. Por eso Él dice en su palabra: yo tengo pensamientos de bien hacia ustedes y no pensamientos de mal. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis pensamientos son totalmente diferentes a los tuyos. Porque mis pensamientos son tan diferentes a los tuyos como del cielo a la tierra, a esa dimensión. Por eso dice la Escritura, Deuteronomio 29:29. Y esto es algo que Yahweh le revela a Moisés. Y Moisés declara y dice, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Yahweh. ¿Qué cosas secretas? ¿Cuáles serían las cosas secretas que habla Moisés? El mundo espiritual, las verdades espirituales, los misterios de Yahweh. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh. Las cosas secretas son las cosas que están en el mundo espiritual, que en el mundo físico no se conoce. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Y cómo puede ser que hayan cosas que son reveladas? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis significa revelación. Y en el hebreo es idgalú, sacar el velo. Es decir, entender, ver lo que no entendía y lo que no podía ver. Por eso dice, las cosas secretas pertenecen a Yahweh, mas las reveladas, ¿por qué? Por Él, por medio de su Espíritu, a nosotros y a nuestros hijos, para siempre, a fin, con el propósito de conocer su palabra y guardarla. Entonces, ¿qué es lo que Yahweh está hablando a través de Moisés? Que las cosas reveladas están en su palabra. Las cosas reveladas están en su Torah, en su palabra. Que a través del Espíritu podemos tener el entendimiento correcto. Por eso yo siempre digo, el Espíritu de Santidad es el único que nos puede mostrar la verdad de la Escritura. Es el único que nos puede mostrar en sí que estamos por el camino correcto, porque lamentablemente hay muchas interpretaciones. Hay muchas escuelas. Hay muchos que interpretan la Torá, la palabra de Yahweh, de diferentes formas, pero hay un solo Espíritu de Santidad del Padre, que es el que nos puede dar el discernimiento, el entendimiento y la verdad correcta para entender las Escrituras y los secretos revelados. Entonces, todas estas personas que Yahweh escogió, que están vivas hoy en el mundo, que son llamados para Yahweh invisibles, porque para el mundo natural no existen, pero para Él están presentes siempre, antes que estén en el vientre de su madre. Estas personas no solo le fueron reveladas la verdad y la Torá de Yahweh, sino también que comienzan ellos a experimentar los secretos de Yahweh. ¿Y de qué manera se puede entender y conocer los secretos de Yahweh? A través de una intimidad con Él,
por medio de su Espíritu. Por eso estas personas que son escogidas por Él, no por un ministerio, no por un pastor, no por un hombre, sino porque Él lo determinó así, porque son predestinados bajo el propósito de Yahweh en esta tierra, Él decide revelar sus secretos a los invisibles. Y el que tenga el Espíritu de Yahweh, pida discernimiento y pida confirmación con respecto a este mensaje. Por eso dice Lucas 8:17. No hay nada oculto para Yahweh, ni secreto que no salga a la luz. Los invisibles caminan en la luz. Los invisibles viven en la luz. Los invisibles están en intimidad con el Padre. Los invisibles no caminan en tinieblas, no caminan en oscuridad. ¿Por qué? Porque son escogidos y son personas con un propósito ¿de qué? De ser luz a las naciones. Porque ese es el propósito de Yahweh. Yahweh no puede habitar en tinieblas, aunque Él creó las tinieblas. Porque Él es Or, en hebreo, luz, resplandor, energía. Pero no hay nada oculto en las tinieblas, no hay nada oculto en la oscuridad que Él no lo sepa. Él conoce todos los planes de Satanás, todos los planes del reino de las tinieblas, de la oscuridad, porque Él lo ve todo. Y los invisibles son personas escogidas por Yahweh que están siempre en la luz. Y la luz de Yahweh es la Torá y la luz de Yahweh es el Mesías. Son personas que en el mundo espiritual marcan la diferencia. Son personas que cuando pisan un territorio, un lugar, todos los brujos, los satanistas, los ocultistas, todos los que son servidores de Lucifer, de todos los que están en las tinieblas, saben que hay un invisible en ese lugar. ¿Y por qué vuelvo a decir? ¿Por qué invisible? Porque para los ojos naturales son personas comunes y corrientes. Pero en el plano espiritual, en el mundo espiritual, son escogidos por Yahweh y son enemigos del reino de Satanás. Por eso son los que son atacados más. Por eso continuamente tienen batallas. Porque son personas que en el plano espiritual marcan la diferencia. No por ellos mismos, sino porque Yahweh así lo determinó. Yahweh conoce todas las cosas. No hay nada oculto en Él. Y Yahweh ha escogido estas personas para revelarles sus secretos a ellos, para que ellos, en los últimos tiempos, cumplan el propósito en el cual fueron escogidos, predestinados, llamados para ser en los últimos tiempos. Por eso Yahweh le dice a Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Qué significa las cosas ocultas que tú no conoces? Son los secretos de Yahweh que habla Moisés en Deuteronomio 29. Vuelvo a decir, los invisibles son personas escogidas por Yahweh y que Yahweh se les revela de una manera diferente a otras. Y Jeremías fue uno. Jeremías, yo te escogí del vientre de tu madre. Antes que estuvieras, ya te había escogido. Antes de la creación de la tierra, ya te había escogido. Los invisibles son personas que ya están vivas hoy en el mundo entero. Que son personas predestinadas, escogidas para una función determinada en las naciones en los últimos tiempos. Y una de las cosas que Yahweh quiere es revelarle sus secretos.
Y cuando uno empieza a tener una intimidad con el Padre y Él empieza a revelar sus secretos, el mundo espiritual, su verdad, su Hijo, su palabra, a través de su espíritu, estas personas comienzan a ser transformadas. Y cada vez se dan cuenta que no encajan en este mundo, que no encajan en este sistema, porque son personas totalmente diferentes a las personas comunes y corrientes que hay en la tierra. Jeremías fue uno de ellos. Jeremías fue un invisible. Daniel fue otro invisible. Daniel capítulo 2, versículo 22. Daniel dijo: Yahweh es quien revela. Lo vemos con Moisés. Moisés era un invisible. ¿Por qué? Porque eran personas, como yo siempre digo, fuera de este mundo, fuera de este sistema. Personas que marcaban la diferencia, no en un plano físico, sino en un plano espiritual. Y Daniel dice: Yahweh es el que revela lo profundo y lo escondido. ¿Lo profundo de qué? ¿Lo escondido de qué? Del plano espiritual, del mundo espiritual. Daniel sabía quién era Yud, Hei, Vav, Hei, el yo soy el que soy. Yahweh, el Dios de Israel. Sabía quién era. Él revela, él saca el velo. ¿Por qué? Porque Daniel tenía dos dones, aún más, pero había dos dones principales: el don del sueño y el don de interpretar sueños. Y solo a través del Espíritu de Yahweh él podía interpretar los sueños. Por él dice: solo Él, el Creador de los cielos y la tierra, puede revelar el mundo espiritual, lo que significan los sueños que vienen de Él. Porque Nabucodonosor había tenido un sueño de Él. Él revela lo profundo. ¿Qué es lo profundo? Lo que el hombre humano, el ojo humano no puede ver. Eso es lo profundo. ¿Y lo escondido de qué? De Él, de Yahweh, del Creador. Lo profundo del mundo espiritual y lo escondido de nuestro Padre Celestial. Y Daniel dice: Yahweh conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz. ¿Y qué representa las tinieblas? El pecado. ¿Qué representa la luz? La santidad. Yahweh ve el pecado que el hombre está viviendo y Yahweh ve la santidad de aquellos que caminan en su voluntad. Daniel entendía los secretos, los misterios, lo profundo, lo escondido de Yahweh. Por eso, todos aquellos que tienen estas características, como Moisés, como Jeremías, como Daniel, significa que son invisibles para Yahweh. Y cuando digo invisibles, para este mundo, pero para Yahweh, escogidos. Preciosos para Yahweh. Y podemos seguir viendo en las Escrituras. Otro hombre que fue un invisible, que fue alguien especial para Yahweh, fue Pablo. 1 Corintios 2:9. Dice Pablo: cosas que ojo no vio, ojo humano, ni oído oyó, oído humano, ni ha entrado al corazón del hombre, son las que Yahweh ha preparado de antemano para los que le aman. Es decir, lo que Yahweh predestinó, preparó de antemano, antes que Él se revelara a tu vida, antes que vos los conozcas aquí en la tierra, antes que yo lo conozca, Él había preparado de antemano, predestinado. ¿Qué es predestinado? Predestino, antes de un propósito aquí en la tierra. Dice que ojo humano no lo puede ver, ni oído lo puede escuchar. ¿Por qué? Porque ni siquiera el corazón del hombre puede entender los propósitos de Yahweh.
Por eso, las personas que son invisibles, cuando piensan querer contar sus experiencias, su relación que tienen con Yahweh, con su espíritu, la mayoría de las personas no le creen, no le entienden, lo tratan de locos. ¿Por qué? Porque son, humanamente hablando, bichos raros. Pero para aquel que es un invisible escogido, para aquel que tiene el espíritu de Yahweh, entenderá quién es un invisible. Porque son personas que tienen una relación con Yahweh totalmente diferente a la que la mayoría de personas tienen. Y permítanme decir que hay muchas personas que van a iglesias, ministerios, que van a congregaciones, que leen, estudian las escrituras, estudian la Torá, etc., pero no son realmente personas invisibles delante de Yahweh. No son escogidos. ¿Por qué? Si Yahweh no hace acepción de personas, pero sí Yahweh predestinó a muchos, pero también llamó a muchos más. Por eso los predestinados es la novia y los llamados son las naciones en los últimos tiempos. Y cuando Pablo está diciendo, cuando Yahweh te llama, cuando Yahweh te revela su propósito, no hay ojo humano, no hay oído humano, no hay corazón de hombre que pueda entender cómo Él obra, cómo Él se manifiesta. Por eso sigue diciendo, 1 Corintios 2:10, Yahweh nos las ha revelado. ¿Qué cosa? Sus misterios, sus revelaciones, lo profundo, lo escondido. Yahweh nos ha revelado por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu de Yahweh todo lo escudriña. Todo lo escudriña. Todo lo sabe. ¿Quién es el que puede entrar adentro de Yahweh? Adentro de su ser, lo que hay realmente en las profundidades de Yahweh, solo su Espíritu. Porque dice Pablo, y esto mismo el Espíritu de Yahweh le revela a Pablo, porque dice, Yahweh lo revela a través de su Espíritu. Y no solo escudriña a Yahweh en su profundidad, sino aún también las profundidades de Él. Por eso es imposible conocer al verdadero Elohim, Dios de los cielos y la tierra, sin tener al Espíritu de Yahweh, sin tener su Espíritu, su Ruach de santidad. Y aquellos que tienen al Espíritu de Yahweh es porque aceptaron al Salvador, al Mesías. Porque sin sacrificio, sin creer en Él, en el Hijo de Yahweh, es imposible nacer de nuevo. Es imposible recibir el Espíritu de Yahweh. Y solo Él nos revela lo escondido y lo profundo. Y muchas veces hay personas que no entienden por qué tantas luchas, tantas pruebas, tantos ataques, por qué desde pequeños tuvieron tantos accidentes, tuvieron tantas situaciones difíciles, por qué fueron siempre sensibles al mundo espiritual, por qué siempre vieron en el mundo espiritual ángeles, demonios, por qué tuvieron tantas experiencias que muchas de ellas no lo entienden, porque son escogidos, porque son predestinados, porque son invisibles para el mundo, pero presentes para Yahweh. Y Yahweh te dice a través de este mensaje, vos que eres un invisible, vos que eres un hijo y una hija mía, nada se me ha escapado de las manos. Todo lo que has vivido hasta ahora, yo lo veo, yo lo sé. Todos aquellos que son llamados a ser invisibles para este mundo son probados por fuego, son probados por agua, son probados por desierto. ¿Por qué? Porque ellos tienen que pasar una escuela, tienen que pasar un proceso hasta que salgan aprobados y Yahweh dé luz verde. Entonces ahí Yahweh va a sacar a la luz
a los invisibles. ¿Dónde? A las naciones. Porque esos invisibles tienen una tarea muy específica en los últimos tiempos. Los invisibles son personas escogidas por Yahweh para una tarea específica en los últimos tiempos. Dice Pablo, fuimos predestinados bajo propósito según la voluntad de Yahweh. No todos son llamados a ser invisibles, no todos son llamados a ser escogidos, no todos son llamados a cumplir una función determinada, pero todos somos importantes. En un cuerpo hay muchos miembros, pero hay miembros que son más importantes que otros. ¿Por qué? Por la función que tengan que cumplir. Y los invisibles son personas que tienen una función muy importante, pero a la misma vez tienen una gran responsabilidad, por eso tienen que pagar un precio muy alto. Ahora, ¿lo elijo yo? ¿Lo elegís vos? No, lo eligió Yahweh antes que estemos en el vientre de nuestra madre. Por eso dice Pablo, Romanos 8:29, los que antes conoció. ¿Alguna vez leíste este versículo? Los que antes conoció. ¿Cómo es eso? Los que antes conoció. Antes que vinieran a la tierra, en el vientre de su mamá, ya los conoció. Ya conoció a esos invisibles, a esas personas que tienen que cumplir una función determinada en esta tierra. Si sos un escogido, una escogida de Yahweh, Él te conoció antes que vengas el vientre de tu madre. ¿Dónde? En su reino. Y eso es un misterio de Yahweh. Que nosotros que somos escogidos, predestinados, salimos de su reino. Venimos de arriba. Y hace poco di un mensaje, tremendo mensaje de bendición, se llamó el reino de los cielos, donde expliqué claramente cuando el Mesías explicaba el reino de su Padre. Pablo dice, nuestra ciudadanía está arriba, hermanos. Más allá de que ser argentino, colombiano, chileno, nuestra ciudadanía es espiritual, porque venimos del reino de los cielos, el reino de nuestro Padre. Por eso los que son escogidos, los que fueron predestinados, son los que vienen del reino de Yahweh, y así como vinimos de allá, vamos a volver allá. Los que antes conoció, los predestinó. Predestinó para ser hechos hijos. ¿Cuál es el propósito en esta tierra de los predestinados, de los escogidos, de los invisibles? Ser hijos de Yahweh, aquí. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio del Mesías. Por medio del evangelio del Mesías. Para ser hijos, ¿por medio de quién? Del hermano mayor. ¿Para qué? Para que haya claramente y sea conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, no solo ser hijos de Yahweh, sino ser semejantes a su Hijo. Por eso Él vino y nos dejó el ejemplo. Que quiera ser verdaderamente mi discípulo, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si me aman, guarden los mandamientos. Porque mis mandamientos son los mandamientos de mi Padre. Si me aceptan a mí, si me creen a mí, aceptan a mi Padre, creen en mi Padre. Si me rechazan a mí, rechazan al Padre. Yo soy el camino a mi Padre. Yo soy la verdad de este mundo. La verdad no es una religión, la verdad no es un libro, la verdad no es una iglesia, no es un hombre, no es un pastor. La verdad es el Hijo de nuestro Padre Celestial. Y no solo eso, no solo hijos, sino a imagen de su Hijo. Por eso Él es nuestro hermano mayor. Por eso dice Génesis, Yahweh dijo, hagamos. ¿A quién le dijo? A su Hijo. Porque Él creó todas las cosas por medio de su Hijo.
Y ese es otro misterio de Yahweh. Bereshit bara Elohe Aleph Tav Shamaim et Aret. En el principio de Yahweh salió Aleph Tav. En el hebreo dice Aleph Tav, principio y fin. Y a través del principio y fin creó cielos y tierra. Toda la creación, lo que se ve y lo que no se ve, tiene el sello del Hijo de Yahweh. Por eso nombre sobre todo nombre es el Hijo de Yahweh, Yahshua. El yo soy salva. El yo soy el que soy trajo salvación por medio de su Hijo. El yo soy salva, porque de él vino la salvación. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque cuando regrese en las nubes, resucitará. Y los que estén vivos, juntamente serán levantados, y los llevaré al reino de mi Padre. ¿Qué les dijo él a sus discípulos? Yo me voy, tranquilos, pediré al Padre para que él envíe su Espíritu, para que les recuerde, para que les enseñe, para que los prepare como novia santa y sin mancha, para que cuando yo regrese, ustedes se vayan conmigo. Tranquilos, voy a preparar una morada en la casa de mi Padre, para que donde yo esté con mi Padre, ustedes estén conmigo. Por eso el propósito de Yahweh sobre sus escogidos, predestinados, sobre estos invisibles que están en el mundo entero, que son miles de miles de miles, tienen dos propósitos: ser hijos y ser a imagen de Yahshua, del Mesías. Por eso tenemos que entender quiénes son los 144.000 sellados, quién es la novia, quiénes son los escogidos, quiénes son los llamados. Cuando dice la Escritura en Mateo, pocos son los escogidos, muchos son los llamados. ¿A qué se refiere? Y tiene que ver con este mensaje, con los invisibles. ¿Quiénes son los pocos? Voy a repasar un poco los mensajes. ¿Quiénes son los pocos? Los escogidos. Porque los escogidos son pocos, comparado a millones y millones y millones de almas, desde Adán hasta la segunda venida del Mesías, que han de vivir en este mundo. Muchos son los llamados. ¿Por qué? Porque los llamados son las naciones. La salvación llegó a las naciones, para que todo aquel que crea en el Mesías sea salvo, mas el que no crea en el Mesías ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque el pecado condena al ser humano. Sin sangre derramada de nuestro amado Mesías, Cordero, no hay perdón de pecados. Pocos son los llamados. Muchos son. Pocos son los escogidos, muchos son los llamados. ¿Quiénes son los escogidos? Es ese pueblo Kadosh, pueblo santo, espiritual, ese Israel espiritual que está en las naciones. Los escogidos son la novia, santa y sin mancha. Y los llamados son las naciones que van a ser salvas al creer en el Mesías. Cuando ocurra la boda del Cordero, va a estar la novia, los escogidos, ese Israel espiritual de Yahweh. Y no una iglesia, porque el término iglesia es un término romano de lugar físico. El Israel de Yahweh es espiritual, por medio del Espíritu de Yahweh, que está en las naciones. La novia es espiritual, no es física. Por eso no hay religión, no hay denominación que Yahshua va a venir a buscar. Va a venir a buscar esa novia, esa congregación espiritual, no una iglesia física. Y hay muchas iglesias, denominaciones que se pelean. No, nosotros tenemos la verdad. No, yo tengo la verdad. Este ministerio tiene la verdad. La verdad es Yahshua. La verdad es la Torá. La verdad es Yahweh. Todo aquel que tenga el espíritu de Yahweh y esté preparado, se va a ir. Tanto la novia como los llamados. ¿Quiénes son los llamados en la boda del Cordero? Los invitados a la boda. Cuando esté el reino milenial,
en el reino celestial de Yahweh va a gobernar la novia, que ya va a ser la esposa, con el Mesías, con Yahshua. Y luego vivirán los llamados, los invitados, en ese reino. Y la novia ejercerá autoridad sobre ese tiempo en el reino celestial de Yahweh. ¿Y dónde va a ser ese reinado? En la Nueva Jerusalén, que está en el reino de Yahweh. Entonces, cuando entendemos los misterios y las revelaciones de Yahweh, podemos entender la verdad de cómo Él planeó todas las cosas. Por eso miren lo que dice 1 de Pedro 1:20. Pedro era otro hombre especial por Yahweh. Él estaba preparando antes de la fundación de la tierra todas las cosas, aún la salvación. Es decir, que desde cuando Yahweh hizo el principio, cuando Yahweh creó todas las cosas por medio de su Hijo, ya había creado la salvación. Ya había creado el final de los tiempos. Cuando Él hizo el inicio, ya había terminado un final. Por eso dice Pablo en Efesios, por medio del Mesías existen creación y subsisten autoridad por medio del Mesías. Por eso dice la Escritura, toda rodilla se doblará ante Él, porque Yahweh le dio toda la autoridad a su Hijo. Y Yahweh determinó 7 tiempos sobre la creación. El Mesías vino en el 4º tiempo, y Él vendrá en el 6º tiempo, por segunda vez. Y cuando se cumpla el 7º tiempo, que es el reino milenial, y termine ese tiempo con su esposa en el reino de su Padre, entrará el 8º tiempo, que es la eternidad. Dice la Escritura ahí en Corintios que el Hijo le entregará toda la autoridad al Padre que le dio desde el principio, para que el Yahweh, para que el Creador diga, todas las cosas se cumplieron. Aquí son nuevas, cielo nuevo y tierra nueva. Los invisibles son personas que quizás para la sociedad, para el hombre, no valen nada, pero para Yahweh son importantes. Los invisibles son enemigos número 1 de Satanás. Si fuera por Satanás, ya estarían muertos. Muchos de ellos. Pero Yahweh los guarda, porque Yahweh los tiene reservados para los últimos tiempos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué va a pasar en los últimos tiempos? Y yo muchas veces lo he enseñado y he dicho esto, ya que lamentablemente la mayoría del pueblo de Yahweh está errado con las creencias proféticas, doctrinales o apocalípticas que le han enseñado, pero lo que viene a la tierra son juicios, es destrucción. El libro de Apocalipsis se tiene que terminar de cumplir. Y el Mesías va a venir en medio de un caos. No va a venir cuando la tierra esté en quietud o cuando la tierra esté tranquila. Y lamentablemente muchos cristianos creen que va a venir como en un rapto o en un arrebatamiento y luego caerán los juicios. Y es totalmente al contrario de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque Yahshua, el Mesías, va a venir en medio de los juicios. Al sonar las últimas trompetas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Se tienen que cumplir los sellos y se tienen que cumplir las trompetas. Así como el pueblo hebreo veía los juicios caer a Egipto por la mano poderosa de Yahweh, así el pueblo de Yahweh en las naciones va a ver caer los juicios de Yahweh a las naciones. Pero la ira, los últimos 7 juicios, que son las 7 copas de ira, esa ira, el pueblo de Yahweh, la novia y los llamados no lo van a ver. Por eso dice Pablo, al sonar la trompeta. Y Apocalipsis lo dice claramente. En la última trompeta, entre la última y penúltima, ya el pueblo de Yahweh va a estar en el cielo. Al sonar las últimas trompetas.
con voz de autoridad descenderá a la tierra y enviará sus ángeles a los 4 extremos de la tierra. Dice Tesalonicenses, los muertos en el Mesías resucitarán primero. Los que estén vivos serán juntamente levantados con ellos y se unirán al Mesías en las nubes y estarán con él para siempre. Yahshua viene a levantar la novia, a levantar, raptar y secuestrar ni arrebatar. Viene a levantar la novia. Los muertos y los vivos. Y la novia se levantará y los llamados también. Los pocos se levantarán y los muchos, los llamados también. Se presentará la novia en la boda del Cordero y se presentarán los invitados. Ahora, ¿quién determina quién es la novia? ¿Quién determina quiénes son los escogidos? ¿Quién determina quiénes son los invitados, los llamados? Yahweh. ¿Cuándo? En su reino, antes que creara la tierra. ¿Y cómo sé si yo soy la novia, si soy un invisible, si soy un escogido o soy llamado? El Espíritu de Yahweh da testimonio de eso. Dice Pablo en Romanos, que el Espíritu de santidad de Yahweh da testimonio a nuestro espíritu que realmente si somos hijos de Yahweh, si somos escogidos, predestinados. Por eso los invisibles son personas que Yahweh está preparando a través de todo lo que están pasando para que cuando llegue el tiempo Yahweh los levante. Yahweh ya no va a usar más a muchos de sus hijos como lo vino usando. Pastores reconocidos, iglesias, ministerios. Eso no va a pasar más. Todo eso quedó atrás. Yahweh va a levantar a personas que nadie los conoce. Personas que no se van a vender por dinero. Que no van a cambiar la verdad por la fama, por la riqueza que pueden llegar a tener. No van a adulterar la palabra y la verdad de Yahweh por nada del mundo. No van a bajar los brazos por los ataques de Satanás, de brujos, de hechiceros, de umbandas, de satanismo, de lo que quieran llamar. Son personas que vienen a marcar la diferencia. Por eso, que el Espíritu de Yahweh te dé revelación lo que voy a decir. Por eso los invisibles son los obreros de la última hora. Mateo capítulo 20. Son llamados para trabajar en la viña del dueño y van a trabajar menos y van a recibir la misma paga que los que trabajaron más tiempo y recibieron lo mismo. Por eso los obreros de la última hora son los invisibles. Son esas personas que van a ser usados por un tiempo determinado hasta que se cumplan todas las cosas. Y van a recibir galardones aún más como los que hicieron primero. Porque muchos llamados por Yahweh tuvieron sus vidas enteras sirviendo a Yahweh. Pero estas personas van a ser tratadas de forma diferente, preparadas de forma diferente, pero en ese tiempo determinado van a marcar la diferencia. No por ellos, sino por lo que Yahweh va a hacer a través de su Espíritu. Los invisibles son personas que son llamadas a llevar la verdad y la luz de Yahweh a las naciones. No a un barrio, a un pueblo, a una ciudad, llamados a las naciones. Los invisibles son personas que Yahweh va a usar en los últimos tiempos y ellos van a ser usados en el último avivamiento en la tierra. Y yo ya he ministrado mucho estos temas. He hablado mucho sobre estos temas. Va a haber destrucción, va a haber muerte, va a haber juicio, la tierra cada vez va a estar peor, los dolores de parto va a ser mayor. Por eso dice la Escritura, ¿hallará el Mesías fe cuando Él regrese?
Y en medio de ese caos, en medio de esa muerte, en medio de esa necesidad, en medio de qué vamos a hacer, qué pasa que Él no viene, va a haber un gran avivamiento en el mundo entero. Y Yahweh va a levantar a miles de personas en las naciones, en el mundo entero. Va a levantar a estas personas que son invisibles para el mundo físico y serán llenos del Espíritu de Yahweh, como nunca antes alguien lo vivió. Y yo sé que muchos de ustedes que están escuchando este mensaje han tenido sueños donde han visto eventos, campañas, sanidades, milagros, multitudes viniendo a los pies del Mesías. ¿Y cuándo sucederá esto? Va a suceder cuando la tierra esté destruida, cuando la tierra sea un caos, cuando no haya dónde ir, cuando la gente diga ¿qué vamos a hacer? Ahí va a ocurrir el último avivamiento en la tierra, porque el último avivamiento en la tierra terminará de preparar a la novia y el pueblo de Yahweh. Y en medio del caos, en medio de esa incertidumbre, en medio de la incredulidad, en medio del dolor, va a venir nuestro amado Salvador en las nubes. Y esto es algo que se le revela a uno en el Espíritu. Solo el Espíritu de Yahweh te puede revelar esto. Todo lo que estoy diciendo es algo que el Padre me mostró hace muchísimos años. Y siempre me lo repite. Y siempre me lo repite. Y a través de este mensaje me lo vuelve a decir. Dile a mi pueblo que se prepare. Porque viene oscuridad a la tierra. Porque viene tinieblas a la tierra. Pero en medio de esa oscuridad, en medio de esa tiniebla, la luz de mi espíritu, la luz de mi Hijo y de mi palabra va a brillar en medio de tinieblas. Y hay algo que tenemos que entender. La mayoría del pueblo de Yahweh no quiere venir a la verdad. La mayoría del pueblo de Yahweh, no estoy hablando de una iglesia de dominación, estoy hablando del pueblo de Yahweh en las naciones. Quieren seguir en la religión. Quieren seguir en el engaño. La mayoría del pueblo de Yahweh está distraída. Está confundida. Está engañada. Y la única manera que vengan a la verdad de Yahweh, que sean restaurados, que sean purificados, santificados, que lleguen a ser una novia santa y sin mancha y un pueblo kadosh santo, es a través de los juicios. Y yo siempre digo lo mismo cuando enseño Apocalipsis. Lamentablemente, muchas personas perderán a su familia, a su esposo, a sus hijos. Muchas personas perderán su trabajo, su casa, porque no aprenden, porque Yahweh está llamando, Yahweh está golpeando y no escuchan y no quieren. Y Yahweh conoce los corazones. Él pesa los corazones y sabe cuando hay falta en los corazones. Por eso viene oscuridad, viene juicio, viene destrucción. Por eso tenemos que prepararnos. Y los invisibles serán personas que serán usadas por Yahweh en los últimos tiempos. Por eso dijo el Mesías, Mateo 19:23. Yahshua le dijo a sus discípulos, muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. ¿Alguna vez leíste este versículo y no lo entendiste? ¿De qué estaba hablando él? Que los primeros llamados, escogidos, iban a ser últimos. Pero los últimos escogidos y llamados, en los últimos tiempos, iban a ser primero. ¿Por qué? Porque Yahweh así lo determinó. Van a ser personas que van a ser llenas del Espíritu de Yahweh de una manera impresionante. Y va a durar poco tiempo, porque así Yahweh lo determinó. Y ese es el avivamiento que tantas iglesias y ministerios están hablando. No pueden discernir porque el Espíritu de Yahweh no les revela
cuál es el verdadero avivamiento en la tierra en los últimos tiempos. El verdadero avivamiento de Yahweh viene cuando está todo muerto, cuando está todo seco, cuando no hay esperanza, no hay vida. Por eso Yahweh le dijo al profeta: ¿ves este valle? ¿Ves estos huesos secos? Profetiza, dile a mi espíritu, ordénale a mi espíritu, ordénale a ellos, ordénale a ellos, a su espíritu. ¿Y qué era ese valle de huesos secos? ¿Quién era esa multitud? El Israel de Yahweh, el pueblo de Yahweh. El último avivamiento ocurrirá cuando todo esté perdido. Por eso los invisibles son los que son obreros de la última hora. Y esa última hora ocurrirá lo que Yahweh tiene determinado. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los 144.000 sellados? Son los invisibles. Son esas personas, no digo todos, pero la mayoría de esos supuestos apóstoles, profetas, pastores, reconocidos en el mundo entero, pasarían al lado de ellos y le dirían: ¿quién es este hermano? ¿Quién es esta hermana? ¿Por qué? Porque no se viste bien, porque no tiene dinero, porque no sabe hablar, no sabe predicar, porque no tiene una iglesia, no tiene gente que le siga. Pero son escogidos, son predestinados. Muchos de ellos serán personas que van a ser selladas. Son personas invisibles, pero para Yahweh no. Recordemos, hermanos, los apóstoles del Mesías. Personas comunes y corrientes. Pedro, bruto. Pedro, carácter muy difícil de domar. Personas sencillas, muchos de ellos no sabían escribir, leer, pero sucedió algo, descendió el Espíritu de Yahweh y fueron llenos. ¿Quién es el que te da la unción? ¿Quién es el que te usa, el que te levanta? ¿Quién es el que hace marcar la diferencia en el mundo espiritual y en el mundo físico? Yahweh, a través de su Espíritu. Los 144.000 sellados, dice Apocalipsis 7, serán usados en medio de los juicios. Porque cuando está hablando de la quinta trompeta, Apocalipsis 9, quinta trompeta, no toques a los que están sellados en sus frentes. Esos son los 144.000 sellados. 12.000 de cada tribu. Son 12.000 personas de cada tribu de Israel espiritual que está en las naciones. Hombres y mujeres que cuando dice no han conocido mujer, no han tocado mujer, no se han contaminado mujer, no se refiere físicamente, se refiere a la mujer como la iglesia, como las religiones. Por eso la bestia, esa bestia que está esa mujer sentada, la bestia es Roma. La mujer es la iglesia católica, la madre de las rameras. ¿Quiénes son las rameras? Las religiones, las iglesias, creadas por Roma en el siglo IV por Constantino. Son hombres y mujeres que hoy son invisibles para este mundo, pero para Yahweh no. 12.000 de cada tribu, personas que van a ser llenas por el Espíritu de Yahweh, y ellos van a llevar a cabo el último avivamiento en la tierra. Por eso, amados hermanos, yo siempre veo que iglesias, ministerios, congregaciones entran en cadena de ayuno, entran en oración, piden que los cielos se abran, piden que la gloria de Yahweh descienda, que haya un avivamiento, que haya un mover, que haya todo lo que quieran pedir. Yahweh ya tiene determinado lo que va a pasar. Lo que hay que hacer es prepararse en santidad. Prepararse en intimidad con Él. Prepararse
en palabra y en la voz del Espíritu de Yahweh. Porque es la única manera que vamos a poder soportar lo que viene a la tierra. Y llegará el momento donde Yahweh levantará estos invisibles que están en las naciones. Y Yahweh va a derramar el último avivamiento en la tierra. Y el Mesías claramente le dijo: aún ustedes y los que vendrán, aún cosas mayores, ustedes harán en mi nombre. Por eso los invisibles son parte de los 144.000 sellados. Ay, pero hermano, muchos hermanos me han dicho, pero hermano, yo quiero saber si soy. Solo Yahweh te lo puede decir. Solo Yahweh. Yo quiero saber si soy un invisible. Solo el Espíritu de Yahweh te lo puede revelar. Por eso este mensaje no es para todos. Es solamente para estas personas. Solo el Espíritu de Yahweh te puede dar testimonio, confirmación y revelación si sos parte. Y este mensaje lo estoy dando porque Yahweh me ordenó darlo. Este mensaje Él me lo dio en junio del año pasado. En junio del año pasado. Y Él me dijo: lo vas a dar cuando yo te lo diga. Porque ellos tienen que saber que son invisibles para este mundo, pero mi mirada está puesta cada día sobre ellos. Los invisibles son las prudentes que se fueron con el Mesías. Dice Apocalipsis 14:4, porque ellos, los que serán sellados, no se contaminarán con ninguna mujer, sino que serán vírgenes. ¿Qué representa ser virgen? Que no se contaminaron con ningún falso dios, con ninguna religión, ni con el paganismo, ni con la idolatría. Son personas apartadas, consagradas para Yahweh. Y solo siguen al Cordero, porque son parte de la novia. Los invisibles, los 144.000, son parte de la novia. No es la novia, son parte. Porque dentro de la novia, que son millones, ellos tienen una tarea específica. Y estos fueron escogidos entre los hombres. ¿Cuándo? Antes de la fundación de la tierra. Yahweh los escogió en su reino y le dijo: hijo, ellos serán predestinados, escogidos. Ellos serán la novia, ellos serán los invisibles en los últimos tiempos. Y miren qué tremendo, porque el Mesías le dice a sus discípulos: ¿ustedes creen que ustedes me escogieron? No, yo los escogí a ustedes. ¿Cuándo? ¿Cuando estaban pescando? ¿Cuando estaban recaudando impuestos? No, yo los escogí a ustedes, dice él. ¿Cuándo? Cuando estaba con mi Padre en su reino. Antes que ustedes existieran en la tierra, yo los escogí desde el principio. Los invisibles serán usados en los últimos tiempos sobre toda la tierra. Y Apocalipsis 8 dice que en el último sello, el séptimo sello, habrá un silencio en el cielo. Yahweh ya no contestará ninguna oración. Porque dice que habrá silencio. Y todas las oraciones no llegarán. No se responderá. Yahweh no responderá ninguna oración. Clamarán y no va a responder. ¿Por qué? Porque en el séptimo sello luego viene las 7 trompetas. Y cuando haya un silencio en el cielo, que el mundo no sepa para dónde ir, que Yahweh no conteste, van a comenzar a caer los juicios. Y ahí es donde Yahweh va a usar a estos invisibles.
Si te cuesta entender este mensaje, si no entendés ciertas cosas, pídele al Padre que te revele. A través de su Espíritu Él lo hará. Los invisibles preparará a la novia en medio de los juicios. Preparará a la novia en ese último y gran avivamiento. Y no solo eso, terminará de unirse el pueblo de Yahweh que está en las naciones, que saldrá de la religión, del engaño, del paganismo, de las falsas doctrinas. Y el Espíritu de Yahweh se derramará de gran manera que solo el Espíritu de Yahweh hará todas las cosas. El mundo verá un mover como nunca hubo antes. Estos invisibles serán personas que solamente harán lo que el Espíritu de Yahweh diga. Solamente hablarán, solamente dirán, solamente se moverán como el Espíritu de Yahweh diga. Por eso digo, la tarea de estos obreros de última hora será totalmente diferente a las que hubo décadas y décadas atrás. Y para poder terminar, la escritura ahí claramente en el libro de Apocalipsis dice, Apocalipsis 22:17, y el Espíritu de Yahweh y la novia dicen, ven, amado Salvador, Yahshua. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando ocurra el gran avivamiento. La novia estará preparada. ¿Y por qué dice que se va a dormir? 5 insensatas, 5 prudentes, Mateo. ¿Por qué? Porque se va a dormir en medio de los juicios. Pero va a ocurrir un gran avivamiento. Y ese avivamiento lo va a hacer el Espíritu de Yahweh a través de estos invisibles. Los invisibles de Yahweh están en las naciones. Los invisibles de Yahweh vinieron a este mundo a marcar una diferencia en el mundo espiritual. Los que son invisibles de Yahweh tienen dones espirituales, tienen un llamado, tienen un ministerio específico. Son atacados desde el vientre de su madre. Son personas que no entran en el sistema, que no entran en la sociedad. Son personas que muchas veces no tienen casi ni amigos, ni hermanos que compartir, porque no los entienden, porque los tratan de locos. Los invisibles de Yahweh están siendo probados por fuego, están siendo probados por viento, por lluvia, por desierto, porque se están preparando, se están capacitando para que cuando llegue el momento Yahweh los levante. Y esos invisibles serán reconocidos en el mundo entero por ser usados por Yahweh cuando llegue el momento. Y son personas que no se van a desviar, no se van a torcer, no se van a contaminar. ¿Saben por qué? Porque hubo una preparación correcta a través del Espíritu de Yahweh. ¿Y cuál es el propósito de esta gente? Que termine de preparar la novia del pueblo de Yahweh para la segunda venida del Mesías. ¿Qué es lo más importante que un cristiano, que un hijo, que una hija de Yahweh tiene que saber hoy, en este tiempo? Que se tiene que preparar en santidad para la segunda venida de nuestro amado Salvador. Porque Él viene pronto. Y los años cada vez se acortan. Y el tiempo cada vez se acorta. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Bendecimos el nombre de Yahweh. Espero que haya sido de bendición para todo aquel que lo escuchó. Les invito a que vayan al canal de YouTube, Eric Tisera, Ministerio de Hacienda Antigua. Ahí yo he dado muchos mensajes sobre los últimos tiempos, sobre los escogidos, sobre los llamados, sobre los 144.000 sellados. He hablado mucho sobre estos temas y este mensaje es un mensaje también muy especial y espero que a través del Espíritu de Yahweh te pueda dar luz y entendimiento para entender quiénes son los invisibles de Yahweh. Así que damos gracias al Padre, a todos los hermanos a través de Instagram,
y a través de Facebook. Damos gracias al Padre por este tiempo y poder ya tener un buen reposo, un día de reposo, un día para Yahweh, para poder estar en familia. Y ya la semana que viene estaremos con las escuelas, seguiremos con las escuelas día miércoles. Las escuelas son gratis, quiero aclarar esto para muchos hermanos que me preguntan. Estas escuelas son gratis, vamos a avanzar hasta el mes de abril. La escuela de ministerio todos los miércoles 21 horas, Argentina, hora argentina, a través de Zoom. Y los jueves, todos los jueves, 21 horas de Argentina, por Zoom también para los niños, escuela de niños. Así que también son gratis, pueden entrar, aprovechen, ya que en abril estarían terminando las escuelas. La escuela de nueva, que va a comenzar en mayo, sí va a tener un pequeño costo, un pequeño bono ya que va a ser una escuela totalmente diferente y que va a tener el propósito de poder enseñar las escrituras correctamente, las verdades de Yahweh, sus doctrinas correctas, para aquellos que tienen el llamado para predicar y enseñar la verdad de Yahweh, sin religión, sin contaminación, realmente entender la escritura, ya que va a ser de gran bendición esa escuela. Y recordarles que ya a partir de esta semana que entra voy a tomar un descanso, un receso, así que por varias semanas no voy a estar dando mensajes. Les pido sus oraciones, que siempre estén apoyando mi vida, mi familia, el ministerio. Sé que muchos lo hacen. También la importancia de aquellos hermanos que puedan ofrendar es muy importante, ya que a mí me ayuda mucho para poder seguir adelante con el ministerio. Ahí siempre en el muro de Instagram o de Facebook siempre subo los números o aquellos hermanos que puedan ofrendar. Toda ofrenda ayuda. Aquí en este ministerio no se pide diezmo, porque el diezmo no es un mandamiento vigente, ya que no hay templo, no hay levitas, pero sí la ofrenda, como el libro de los Hechos, que se suplía la necesidad de los siervos, de los apóstoles, y también de aquellos hermanos que quizás están pasando alguna necesidad. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Comparte este mensaje para aquellos que realmente tengan este llamado. Y estaremos pronto, si Yahweh los permite, en vivo dentro de un tiempo cuando Él lo determine. Así que gracias a todos, hermanos. Seguimos adelante en la senda antigua. Seguimos llevando la verdad de Yahweh. No bajemos los brazos y que Yahweh te bendiga, te guarde y que puedas seguir caminando en la senda antigua. Bendiciones. Shalom.